Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema clasificación de triángulos por sus lados y ángulos. Bueno, en nuestra vida cotidiana nosotros podemos ver algunos artefactos, algunos equipos electrónicos, cualquier, en este caso, objeto que nosotros tengamos tienen formas triangulares. Por ejemplo, tenemos esta lámpara que tiene algunas formas geométricas y entre ellas algunas formas triangulares. Bueno, entonces vamos a verificar algunos elementos que tienen los triángulos. Por ejemplo, un triángulo primero tiene un vértice que viene a ser el punto que une dos lados de un triángulo. Tenemos los lados, que en este caso son tres. Tenemos los ángulos, que igual son tres. Los elementos del triángulo básicamente son tres lados, tres ángulos y tres vértices. Bueno, a partir de estos elementos existe una clasificación. Entonces, los triángulos se pueden clasificar en función de sus lados y en función de sus ángulos. Entonces, vamos a ver la clasificación primero en función de sus lados. Primero vamos a observar las figuras que tenemos en la parte superior. Si nos damos cuenta, en este caso, en este primer triángulo, todos sus lados son igualitos. Podemos ver a simple vista que sus lados son iguales. Si tuviésemos la forma de comprobar que este lado y este lado y este lado con una regla, pudiésemos ver que tienen la misma medida. Entonces, aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales se denomina un triángulo equilátero. Vamos con el siguiente triángulo. Si nos damos cuenta, en este caso, este lado de aquí y este lado de la derecha, básicamente tienen la misma medida, lo que no pasa con este lado, con la base de este triángulo. Entonces, ¿cuál es la característica de este triángulo que tiene dos lados iguales? Si tiene dos lados iguales, significa que tiene uno que no es igual. A este tipo de triángulo lo vamos a llamar isósceles. Aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el último triángulo, en este caso vamos a verificar la forma de sus tres lados. Si nos damos cuenta, este triángulo tiene la medida de sus ángulos, de sus lados, perdón, son diferentes. Este lado de aquí es diferente a la base y es diferente a este lado que tenemos el lado BC. Significa que este triángulo tiene tres lados desiguales o tres lados distintos. En distintos quiere decir distinta medida. A este tipo de triángulo nosotros lo vamos a llamar triángulo escaleno. Entonces, la clasificación por sus lados de un triángulo viene a ser equilátero, isósceles y escaleno. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos, pero por sus ángulos. Entonces, vamos a verificar la forma de sus ángulos. Ese primer triángulo notamos que tiene un ángulo, la característica principal. No vamos a notar nada en sus lados de momento, solamente vamos a notar sus ángulos. Si nos damos cuenta, tiene un ángulo recto, es decir, justamente un ángulo de 90 grados. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque se grafica mediante este cuadradito. A este tipo de triángulo lo vamos a llamar triángulo rectángulo, aquel que tiene un ángulo recto o también conocido como un ángulo de 90 grados. Vamos con el siguiente, en este caso, triángulo. Nuevamente nos vamos a fijar solamente en los ángulos. ¿Qué característica tienen los ángulos? Si nos damos cuenta, estos ángulos son menores que 90 grados. Los tres ángulos son menores a 90 grados. Como son menores de 90 grados, lo vamos a llamar a este triángulo, triángulo acutángulo, aquel que tiene sus ángulos internos agudos. Entonces vamos a poner aquí ángulos agudos. Y vamos con el último triángulo. Bien,
Nos fijamos en los ángulos. En este caso, la característica principal que vemos es un ángulo que en este caso es mayor a 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. Si el triángulo tiene uno de sus ángulos que en este caso sea obtuso, lo vamos a llamar obtusángulo. Básicamente tiene un ángulo obtuso, suficiente para que sea llamado obtusángulo. Bien. Entonces, en resumen, un triángulo se puede clasificar por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados tenemos equilátero, isósceles y escaleno. Y por sus ángulos, rectángulo, acutángulo y obtusángulo, cada uno con sus características distintas. Bien, entonces, un triángulo viene a ser la figura geométrica que está formada por tres segmentos que se unen en tres puntos no colineales. Cada uno se opone a un vértice, los lados que representan con letras minúsculas de su vértice opuesto. Y tenemos una característica principal. Esta se llama desigualdad triangular. Es una propiedad que cumple todo triángulo, donde la suma de las longitudes de dos de sus lados cualquiera siempre va a ser mayor a la tercera longitud que me falta. Bien, vamos a ver esta propiedad con el siguiente ejemplo. Vamos a ver si podemos construir un triángulo utilizando los lados 7, 4 y 5. Utilizamos la propiedad. La que dice la suma de dos de sus lados, cualquiera que ésta sea, siempre debe ser mayor a la longitud de un tercero. Entonces vamos a ir probando. ¿Qué tal si probamos primero 7 y 4 y luego el 5? Entonces, la suma de estos dos, es decir, 7 más 4, deberá ser siempre mayor que el lado que me falta, es decir, mayor que 5. Bueno, si somos 7 más 4, esto es igual a 11. 11 deberá ser mayor que 5. Esto es cierto. Bien, pero probamos con uno de sus lados. Probemos con otros lados. ¿Qué tal si ahora pruebo el 4 más el 5? Entonces, 4 más 5 deberá ser mayor que el lado que me falta, es decir, mayor que 7. Entonces 4 más 5 es igual a 9. 9 es mayor que 7. Se cumple en esta segunda propiedad. Y vamos con el último. ¿Qué tal si pruebo ahora el 7 y el 5? Entonces 7 más 5 pues deberá ser mayor que el lado que me falta, es decir, el 4. 7 más 5 en este caso es igual a 12. 12 sí es mayor que 4. Se comprueba para indistintamente tres de sus lados, que significa que sí se puede construir un triángulo de estas longitudes, es decir, 7, 4 y 5. Entonces sí se puede construir este triángulo. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.